Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, gracias a todos los que se acercaron hasta acá y bueno, que nos verán después por el interés. Mi nombre es Martín Sotelo, yo soy guardaparque, trabajo para la provincia de Buenos Aires en la Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Ambiente de bonaerense. Soy guardaparque hace ya varios años, entré a trabajar en 1999, estuve en unas reservas como la Laguna Sala Grande, más chiquita, después en el 2003 vine a área protegida, que es ahí en el medio, Bahía Blanca, de Paz, Bahía Verde, y bueno, hasta ahora. Les voy a proponer como una introducción a lo que es el estuario de Bahía Blanca, este gran ecosistema de humedad que tenemos aquí cerquita, y bueno, les voy a hablar en particular de las áreas naturales protegidas y los valores que estamos conservando. Igual siempre con una mirada ecosistémica y no solo en los límites que tienen en papeles las áreas protegidas, sino eso, que tratemos de tener una mirada más integral del ecosistema. Y bueno, me gusta mucho esa frase para empezar, que es el verdadero viaje de descubrimiento. No consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Y les propongo eso, que tengamos una nueva mirada hacia el estuario. Sé que es un ambiente igual que la comunidad desconoce bastante, pero bueno, también hay mucha gente que lo conoce, pero bueno, a veces desde otras facetas, como son los usos que se le puede dar al ambiente. Bueno, nosotros vamos a tener como una mirada más de paisaje, de conservación y también de uso. Para introducirnos en el ecosistema, primero hay un mapa ahí de las ecorregiones de Argentina. Sepamos que estamos en una zona de transición, o un ecotono se llama, cuando se mezclan muchos ambientes, que justo se mezclan acá en el estuario. Y en lo verde clarito está la gran región pampeana, y con el ecosistema del distrito surpampeano, y después en naranja, si mi vista no me engaña, está lo que es el Espinal, y nosotros estamos dentro del ecosistema del distrito del Caldén. Con lo cual, ya de por sí, los ambientes, tanto costeros como en las islas, se van a ver mezclados entre distintos pastizales y algunos bosques y arbustos. Más allá de estos ecotonos de las grandes regiones, también tenemos como una mezcla desde el continente hacia el mar abierto, ¿no? Los ambientes van cambiando, y además por la gran cantidad de agua, por la marea, ¿no? del mar que tenemos, que entra y que sale con la marea baja. Hay más o menos unas 41.000 hectáreas de tierras emergidas, que son parte de las islas, unas 115.000 hectáreas de lo que son los intermareales, que es esta zona que queda tapada con el agua, y bueno, y el resto del ecosistema, así como se ve en la foto, tiene unas 230.000 hectáreas. Entonces, todos estos ambientes hacen que tengamos una muy rica biodiversidad. O sea, la cantidad de formas de vida que tiene este ambiente, tanto en lo vegetal, como vemos ahí, desde la transición del mar a la tierra, de las islas, con
con macroalgas, con plantas acuáticas, unas espartinas, después ya una estepa arbustiva que se llama, que son arbustos menores, un poco separados, que dejan el suelo desnudo entre medio. Ya los arbustales un poco más grandes del espinal, que con yaoyín, cactus, palo azul, zampa crespa. Y después también tenemos algunos árboles menores como el molle, chañar, y en la isla del Puerto en particular tenemos algunos árboles también de caldén y espinillos y cinacines. Después también tenemos varias partes de médanos, ahí que representado en la diapo por olivillos, carquejas y cortaderas. Y también una rica fauna, tanto acuática como terrestre. Bueno, ya tenemos más de 30 especies de peces de interés comercial y muchos otros más a nivel ecosistémico. También nos visitan tortugas marinas, tiburones, que son más bien estacionales, están en épocas más de primavera-verano. El delfín franciscana, y hay otro delfín que son las toninas, que son residentes, o sea, están todo el año. Al igual que vamos a poder encontrar lobos marinos, hay un apostadero en la isla Trinidad de lobo marino en un pelo, que es estacional. Y bueno, en la parte más alta de las islas vamos a poder encontrar vizcachas, zorros, guanacos, gatos monteses. Bueno, la historia un poco de la conservación del estuario nace en el 83, cuando se juntan un grupo de instituciones y personas preocupadas por el avance del desarrollo costero y portuario que estaba teniendo el estuario, Ortiga de Bahía Blanca también, como se la conoce comúnmente, y le piden a la provincia hacer una reserva natural. Ahí sale en el año 1991 por ley las reservas del Embudo, Bermejo y Trinidad, que protegía esas tres islas. Y luego de varios estudios que se hicieron y relevamientos a campo en las otras islas, se amplió la reserva ya en el año 1998 por la ley 12.101 al resto de las islas y los intermareales, que ahora se lo voy a mostrar, y ahí por primera vez, digamos, a partir del 91, pasó a formar parte de esto que conocemos ahora como el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, que está manejado en su integridad o amparado por la Ley de 1907 de Parques y Reservas Naturales. Cada reserva tiene una categoría de manejo en particular, donde tienen las referencias. Y bueno, en el 98, como les dije, se crea esta reserva que tiene 210.000 hectáreas, 269.000 hectáreas. Es todavía mucho más grande de lo que abarca el estuario, porque tiene toda esa franja hasta casi el partido de Patagones, bien marina. Y bueno, y gran parte del ecosistema del estuario de Bahía Blanca está amparado bajo esta ley. Entonces ahí, aparte de tener la isla Bermejo, Embudo y Trinidad, se sumó la Ariana, la Monte, la Garza, la Conejo, las Islas Uraitas. Y después en el 2011, por el decreto 469, se protegió al islote del Puerto, o Isla de la Punta, o islote de la Gaviota Canajera, como se lo conoce ahora, porque ahí se nidifican todos los años el 80% de la especie, que es una especie endémica reproductiva de Argentina. Entonces, en esas pequeñas 200 hectáreas, que es la parte que
que ven ahí un poco más emergida y en unas 1.600 hectáreas que tiene la reserva, estamos protegiendo el 80% de la especie. Y el resto de las colonias se reparten en la otra reserva que les mostré antes. Hay colonias en el Embudo, en las islas del Embudo, en la isla Trinidad y una también en la reserva que está pegada, que es Bahía San Blas. Pero bueno, esta es la que tiene la mayor cantidad de nidos, con 3.000 nidos aproximadamente de la especie. Bueno, y ahora les voy a hablar en particular de algunas especies que me parece importante destacar, como los guanacos de las islas. Si bien los guanacos es una especie que no está amenazada y que está presente en casi todo el país, en la provincia de Buenos Aires habitaba en casi la totalidad de la provincia, y hoy en día quedan 2 relictos nada más. Uno está en las Sierras de la Ventana y otro en las islas del estuario de Bahía Blanca. Pero bueno, en lo que es el Parque Torkins se han hecho 2 reintroducciones de guanaco, porque eran más o menos unos 50 creo que se habían relevado que quedaban, y se hicieron 2 reintroducciones con animales de Río Negro, de la provincia de Río Negro. Entonces hoy en día los guanacos que estamos conservando en la reserva Bahía Blanca de la Espanza Bahía Verde serían los únicos que tienen como pura la genética bonaerense. Digamos que sería una subpoblación que compartiríamos Buenos Aires con los guanacos que están en Iguel Calero, en La Pampa. Sería como la misma. Pero ahora se están haciendo estudios genéticos para ver cuán aislada está esta población en el tiempo y cuán diferentes son. De hecho tienen, aparte de tener una coloración distinta, también tienen comportamientos aprendidos que no tiene ningún otro guanaco en Argentina, como es vivir en las islas, nadar, estar todo el tiempo en el agua, comer esa planta que es una espartina que vive, bueno, está la mayor parte cubierta por agua, marina, salada. En las islas no hay cuerpos de agua dulce, así que bueno, se las arreglan para tomar el agua del rocío. Y bueno, estarían quedando unos 70 guanacos, tenemos relevados en las islas. Podría haber más, porque nos falta todavía hacer estudios, pero habría como 3 núcleos importantes. Uno está en la isla Bermejo, otro en las islas del Embudo y otro en las islas Suraitas. Y son realmente muy bonitos. Bueno, tienen por supuesto los churengos, que son las crías, unas islas. Después otra especie que quería destacar son las toninas, o delfín nariz de botella, o localmente se los conoce como ferones. Ferones es un término que trajeron los pescadores artesanales que vinieron de Italia, porque allá esta es una especie cosmopolita, digamos, que habita en varios mares. Está presente allá en Italia, que sería el Turcus truncatus, es el nombre científico. Pero bueno, entonces ellos cuando vinieron acá y lo vieron, bueno, empezaron a decir ferones, bueno, por eso todavía continúa ese término local. Pero bueno, estudios recientes, en el 2019, establecieron que las poblaciones que están en la provincia de Buenos Aires sería una subespecie, que es Turcios truncatus gefireus, y serían bastante costeros. Después hay otros delfines que serían de la subespecie de Turcios truncatus truncatus, que serían más oceánicos y también podrían estar ingresando al estuario de Bahía Blanca. Hoy en día es el cetáceo más amenazado de Argentina, más que la ballena franca y más que otro que después voy a nombrar. Porque aparentemente por estas estimaciones de este último estudio, quedan menos de 250 animales de esta subespecie que tenemos en el estuario, que son de los costeros. Y sumado a los que pueden llegar a venir, digamos que
de estos oceánicos que se acercan a veces al estuario o al mar de la provincia de Buenos Aires, estarían igual en unos 300 animales, o sea, quedan muy pocos de esta especie, que están en Buenos Aires y en Río Negro. No es que tenemos los 300 acá en el estuario, de hecho pensamos que hay alrededor de unos 50 acá. Estos sí son los que pueden hacer saltos acrobáticos, de hecho los hemos visto parados de su cola, yéndose para atrás, o arreando peces, realmente, saltando, realmente son muy vistosos. Los estamos tratando de identificar a través de las marcas en las aletas, de la misma manera que están haciendo en Río Negro, en San Antonio Este. De hecho, ya en estas identificaciones se sabe que compartimos algunos animales que van desde acá a Río Negro. Y la categoría de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos está en peligro de extinción, porque quedan muy poquitas. Bueno, algo ya hablé, pero la gaviota cangrejera es un endemismo reproductivo de Argentina, o sea, quiere decir que solo reproduce en Argentina, no reproduce en otro lugar. Sí, la compartimos porque es como que hace unos desplazamientos en una época del año y puede llegar a Uruguay y a Brasil, tanto los juveniles como algunos adultos, pero solo se reproduce desde el sur de Buenos Aires, o sea, desde el estuario de Bahía Blanca hasta el norte de Chubut. Esta última temporada reproductiva solo nidificó en Buenos Aires, entre Bahía Blanca y San Blas, en las colonias de Chubut, que igual siempre es un número más o menos de unos 60 animales o menos. Este año no pudieron nidificar, asentaron las colonias, pero condiciones climáticas les impidieron tener una buena nidada. O sea que hoy en día estamos en Buenos Aires conservando a toda la especie reproductora, y las otras, como mencioné antes, las otras colonias también están protegidas por la Reserva Natural Bahía San Blas, que también es del Ministerio de Ambiente. Nidifican muy apiñadas, una muy cerca de la otra, en colonias, casi siempre presente con otra especie similar, que es la gaviota cocinera, porque como son pocas en número, necesitan tener más ojos en las colonias, ven más rápido depredadores, entonces por eso se agrupan. Entonces, como ellas son pocas, también creo que les sirve estar asociadas a las gaviotas cocineras. En el islote del puerto, por ejemplo, tenemos también la colonia más grande de gaviota cocinera del país. Nidifican en islas bajas y pueden descansar o alimentarse tanto en zonas de cangrejal, que es donde viven y hacen sus cuevitas, el cangrejo cavador en el estuario, o en espartillares, que es la parte, o marismas se llama, que es la parte vegetada del intermareal, esa que se cubre y descubre con las mareas, los cangrejales y los espartillares. Y consume exclusivamente cangrejos en su época reproductiva, o sea, mientras está reproduciendo, alimenta a los pichones solo con cangrejos. Después, al resto del año puede llegar a comer otros, aparte de cangrejos, que bajan además su actividad, pueden consumir otros ítems alimentarios. Y una cosa importante por ahí, que si la ven en otoño, la gaviota cangrejera se le hace un capuchón gris muy bonito en la cabeza, se ve en otoño en la imagen abajo. Abordamos la problemática de la gaviota, que básicamente está en peligro de extinción, está amenazada, está vulnerable. Vulnerable es la categoría correcta, pues estuvo amenazada, pero por suerte ahora está en una mejor situación, también por proteger todas las colonias de nidificación, y antes tuvieron pérdida de hábitat, de hecho por relleno de sus zonas de nidificación, por
la recolección ilegal de búhos y pichones. Y bueno, eso por suerte se ha revertido. Y empezamos a hacer un estudio poblacional con censos aéreos de todas las colonias, porque son lugares muy difíciles de ir en embarcación y caminando, entonces necesitamos tener una foto de toda la población de acá a Chubut, nidificante, para saber cuántas son, y ahí establecer el número de la población. Entonces, bueno, hacemos censos aéreos, y el estudio anillado, que se le ponen esos anillos que están ahí con una sigla, para identificar cada ejemplar o cada individuo, y con eso estudiamos la migración, esto que les digo que van a Uruguay y dónde paran en otras partes de Buenos Aires. Así logramos hacer un plan de manejo que tuvo en cuenta en su zonificación dónde estaban las colonias para protegerlas de mejor manera, y con esta información bueno, se llegó al estudio en un taller que se hizo de conservación de gaveta canejera con todos los especialistas de la costa. Y también se creó la reserva islote de la gaveta canejera, que en la primera reserva no estaba, no había sido protegida en una primera instancia. Bueno, luego les voy a hablar de las aves playeras, que son aves muy chiquititas, más o menos de unos 23 centímetros, que realizan unas migraciones espectaculares por todo el continente. La gran mayoría nidifica entre Estados Unidos, Alaska y Canadá, y vienen en el verano a nuestras costas, y algunos llegan hasta Tierra del Fuego. Y después hay otras aves playeras que es al revés, que nidifican en la Patagonia y en el invierno vienen hacia el norte, y también los vamos a tener en el estuario de Bahía Blanca. También son especies que han tenido una gran declinación poblacional. Para que se den una idea, los playeros rojizos se redujeron un 70% desde el 95 al 2010. Hoy estamos en unos 11.000 animales. El playero rojizo es ese que está allá volando. También hacemos censos aéreos para poder contarlos, y bueno, hicimos mucha educación ambiental acá con Victoria desde el programa de aves playeras, escuelas hermanas de aves playeras. También están dentro del plan de manejo como un objetivo central de conservación, y en el 2016 entramos a la red hemisférica de reservas para aves playeras. O sea, estas reservas que nombré son importantes para las aves playeras. Toda esta información que fuimos generando a lo largo del año terminó engrosando lo que es el Plan Nacional de Acción para la Conservación de las Aves Playeras. Pero puedo usar unos minutitos más por lo de Patricia. Tenemos ahí. Bueno, igual parte de estas cosas va a profundizar Victoria, más o menos ya nos hemos. Después tenemos las tortugas marinas que vienen en el verano, hay 3 especies. La tortuga verde que están viendo ahí en la foto, tienen ejemplares juveniles, en su etapa juvenil. Después tenemos la tortuga cabezona y después también la tortuga laúd. Estas especies tienen una problemática principal, que es la basura en el mar, ya que se alimentan de bolsas o distintos elementos que bueno, las tortugas lo confunden con su alimento, y eso les genera varios problemas, desde la poca flotabilidad a la muerte, y también quedan emersadas en las redes de pesca artesanal. Bueno, la reserva es pionera en el estudio de las tortugas marinas de Argentina, teniendo la primera recaptura en el año 2003, y formando el PRICMA, que es el Programa Regional de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas de Argentina, y hemos trabajado en todo el estuario a través de la educación ambiental y con trabajo con investigadores y con pescadores artesanales. También toda esta información que fuimos generando en estos años, desde que está creada la reserva ahora, está volcada en el Plan de Acción Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas. Con el delfín franciscana pasa algo similar, es una especie
también vulnerable a la extinción, igual que la gaveta cangrejera. Está todo el año acá, es uno de los delfines más chicos del mundo. También parte de su problemática es la ingesta de basura, la captura incidental en redes de pesca y la contaminación marina, y también el tráfico naviero. Abordamos la problemática a través de investigadores y pescadores en todo el estuario de Bahía Blanca. Es un objetivo de conservación de la reserva natural a través de su plan de manejo. Y bueno, lo que se logró es que la Franciscana, por su situación, sea monumento natural provincial. Esta es la máxima categoría de protección que tiene la provincia o la Dirección de las Naturales Protegidas para proteger una especie. Y también bueno, hemos formado parte del Plan de Acción Nacional para los mamíferos marinos. De los tiburones no voy a hablar para la victoria, pero esa era la foto cuando entramos a trabajar en la reserva. Y bueno, por suerte después se logró prohibir la pesca con sacrificio, y se fomentó la pesca con devolución en toda la provincia a través de una reglamentación de pesca provincial y el plan de acción para la conservación de tiburones en Argentina. Ahora les voy a hablar de algunas problemáticas que tiene el estuario, que son las especies exóticas invasoras. Son especies que no habitaban acá, pero por alguna razón llegaron, y no solo llegaron, sino que se pudieron establecer, y no solo se establecieron, sino que se expandieron demasiado porque no tenían depredadores, por diferentes causas que les fueron favorables. Una es la barrilla, o esta planta media seca que se ve ahí, que es un pariente del cardo ruso, ese que da vueltas en invierno, y está afectando a las colonias de gaveta cangrejera. Por ejemplo, se pone en los sitios más altos del intermareal, donde ellas nidifican, y ellas se tienen que ir hacia las partes más bajas y están más expuestas a las sudestadas y a perder las nidadas. Entonces empezamos a trabajar con biólogos de la Universidad del Sur en la erradicación de esta planta, y se hizo además un protocolo de extracción. Después también tenemos algunas especies como chivos y cabras, que también se están expandiendo y comparten el hábitat, como se ve ahí en la foto, con los guanacos, y esto les degrada el ambiente porque tienen otra forma de comer, otra forma de pisar el suelo, no como los guanacos que tienen almohadillas, entonces van rompiendo la vegetación y además le pueden compartir enfermedades. Después también tenemos una ingresión bastante reciente, desde el 2010, pero ahora está realmente explotando, con la ostra japonesa, que es una ostra que se introdujo en San Blas, pero bueno, no sabemos si las ostras del estuario de Bahía Blanca vienen desde allá, por el mar, o por el tráfico naviero, que antes, hace unos años, el agua de lastre de los barcos que necesitan llenar sus bodegas para poder soportar tormentas en el mar, las liberaban para cargar acá sus productos, las liberaban en aguas del estuario, y ahí podían llegar a liberar esporas de varias especies, incluido la ostra japonesa. Ahora, por reglamentación de prefectura, y justamente para no introducir especies exóticas invasoras, eso se hace a mar abierto antes de entrar a los puertos, para que estas especies, con la diferencia de sal, bueno, se mueren y no puedan entrar a estos ecosistemas. Antiguamente hubo grandes problemas con dragado de refulado. De hecho, la isla del puerto se llama así porque se tiraron mucho material del dragado, que es el refulado, es lo que sacan de abajo del canal principal cuando profundizan, que es material duro. Antes de que fuera reserva, por supuesto. El primer dragado se hizo desde el 89 al 92 y se tiró parte en la isla del puerto, o en la isla de la Punta se llamaba antes, y ahí ya nidificaban las gavetas cangrejeras, pero bueno, como se tiró sobre la parte alta, no solo igual sobre la parte que nidificaban ellas, pero todo ese material se fue acomodando con máquinas. Bueno, hasta que se recuperó la vegetación y todo, pasaron como 10 años que esta especie no nidificó en el islote y se trató de ir a otras islas, pero bueno, bajó muchísimo su población.
hasta que se descubrió en el 99 y a partir de ahí empezó a crecer de vuelta la población nidificante en el islote del puerto y hoy estamos hace varios años en una estabilidad, más o menos unos 3.000 animales y bueno, ahora la reserva está protegida. O sea, esto es algo que pasaba y ya no pasa más. También había dragón de mantenimiento que se tiraba en cercanías de la reserva y bueno, a partir de que empezamos a trabajar con Victoria, mandamos informes al puerto y bueno, por supuesto el puerto entendió que es una reserva natural. También que los límites también afectan, así que bueno, hace muchos años se vuelca en otro lado. Después también puede llegar a haber incendios por varias razones naturales, pero también por parte humana. Caza de animales protegidos, como bueno, los lobos, los pumas, la interacción, como ya nombré, con las pesquerías.